Estudiemos el par 8, el vestíbulo coclear, el último par craneal sensitivo puro. El nombre solito del nervio nos dice que debe tener por lo menos dos componentes. Comencemos con el componente coclear, que en sí mismo es la vía auditiva. Esa es una aferencia somática especial. Esta vía debe ser, como es consciente, cruzada y directa, gobernada por el par craneal. Debe tener 4 neuronas. La primera de ellas, ¿dónde está? En el ganglio espiral. Son como unos 20 ganglios dentro del caracol de nuestro oído interno. Aquí esto representa una neurona pseudomonopolar. La segunda neurona, ¿dónde está? Estamos oyendo ahorita por el lado derecho. Debe estar en los núcleos cocleares del mismo lado. Coclear ventral y dorsal, en el límite entre médula oblonga y puente. La tercera debe ser cruzada en el tálamo, en este caso izquierdo. De hecho, está representada la tercera neurona de la vía auditiva por el cuerpo geniculado medial en el tálamo. Y la cuarta está representada en el área auditiva primaria, que como ustedes saben son los giros transversos en el piso de la cisura de Silvio del profesor Heschel. Eso se corresponde con el área 41 y 42 de Brodmann. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el órgano de Corti están los receptores formados por células ciliadas o en penacho que en gran número y más células, más definición de la audición. Dentro del caracol, estas células en el órgano de Corti van a ser tocadas por la prolongación periférica del ganglio espiral. Y la prolongación central del ganglio espiral salir junto con esta porción auditiva o nervio auditivo del vestíbulo coclear en el meato acústico interno. Aquí salen del peñasco, recorren el conducto auditivo interno y salen por el meato, para ahora transitar por el ángulo pontocerebeloso con el nervio y poder terminar en su terminación aparente en el surco médulo-pontino. A partir de aquí, estos axones deben hacer sinapsis con los núcleos cocleares y así lo hacen del mismo lado. Pero los axones de los núcleos cocleares, para cumplir con ser cruzada esta vía, deben cruzarse hacia el cuerpo geniculado medial, y así lo hace. Pero un contingente que te voy a pintar en verde de axones de los núcleos cocleares sinaptizan con unos núcleos chiquiticos que se llaman núcleos trapezoides, porque esta figura en columpio que hicieron las rojas parece un trapecio, un columpio. Y los axones de los núcleos trapezoides ascender por el mismo lado derecho, ipsilaterales sin cruzarse, hacia el cuerpo geniculado medial, en este caso, el lado derecho. Aquí queda la conclusión de que esta vía es cruzada en rojo y directa en verde. La suma de estos axones cruzados y directos, rojos y verdes, va a conformar el fascículo que reconoce esta vía. Es el fascículo denominado lemnisco lateral. A partir del cuerpo geniculado medial, las fibras se irán por la porción sublenticular de la cápsula interna, como el haz genículo temporal, que no es más que la radiación talámica inferior. Quedó muy bonita la vía, pero no debemos obviar dos núcleos que van a conformar reflejos
Y como necesitan otros pares craneales, se los doy después. Ahorita se los nombro. El supraolivar, en el límite entre médula oblonga y puente, y el núcleo de los colículos inferiores. Estudiamos ahora el componente vestibular del par 8. ¿Qué es el componente vestibular? No es más que estudiar la vía del equilibrio. Equilibrio estático, que es luchar contra la gravedad, y equilibrio dinámico, que es luchar contra la inercia. Estático, estar de pie, y dinámico cuando caminas, cuando corres, etc. Esta vía, por lo tanto, del equilibrio, se está formando en primer lugar con los movimientos, el dinámico de la cabeza, que pueden movilizar los otolitos, las piedras que tenemos en la endolinfa de los canales semicirculares. Es por lo tanto una aferencia propioceptiva. Vean ustedes, propioceptiva. Si no hay movimiento, no puedes hacer los ajustes de equilibrio. Esta vía que va a resultar, por supuesto, inconsciente. Especial, porque la tenemos solamente sus receptores, como verán, en ese laberinto interno, y es inconsciente el ajuste que se hace del equilibrio. Debe tener por lo menos 3 neuronas y nunca pasar por el tálamo, el APEI del equilibrio. La primera aquí, en el ganglio vestibular o de Scarpa. Realmente son unos 2 gangliecitos muy cerca, están en el peñasco, pero muy cerca de la salida en el meato acústico interno. Las segundas neuronas están en los núcleos vestibulares, que ya estudiamos, el superior, el inferior, el medial y el lateral, ubicados en el límite, en ese mismo corte inferior, entre el puente y la médula oblonga. Aquí están pintaditos. Y la tercera neurona, obviamente, como es el cerebelo el que hace el control del equilibrio, estará en nuestro arquicerebelo, del mismo lado. Te lo he pintado para no rellenar, pero todo esto está ubicado del mismo lado. Y ese arquicerebelo será el lóbulo, flóculo nodular, y el núcleo fastigio o del techo. Te lo pinté de este lado porque aquí pinta el cerebelo, pero esto ocurre del mismo lado, es una vía ipsilateral. ¿Cómo lo hace? Bueno, los receptores ubicados en la ampolla, en el sacro y el utrículo, se llaman así: las crestas ampulares de la ampolla y las manchas o máculas en el sáculo y en el utrículo. La prolongación periférica del ganglio de Scarpa, como se llama, o vestibular, estos 2 ganglios deben tocar las máculas y las crestas, y la prolongación central salir con la porción vestibular del nervio, haciendo el mismo recorrido que la porción auditiva, es decir, meato acústico interno, ángulo pontocerebeloso, surco médulo pontino. Y a partir de aquí ocurren 2 cosas que deben grabarse. Una vez que los axones del ganglio entran al puente, se devuelven por el pedúnculo cerebeloso inferior sin hacer sinapsis en ningún núcleo del puente. Y así llegar al arquicerebelo. Estas fibras son bien llamadas fibras gangliocerebelosas. Lo hacen por el pedúnculo cerebeloso inferior. Pero es verdad que otro contingente, no menos importante, sí, al entrar, te lo voy a poner en este caso del lado izquierdo para no rellenar tanto esto, pero esto está corriendo ipsilateral, una vía inconsciente, sí hacen sinapsis en los núcleos vestibulares, y de los núcleos vestibulares por fin pueden llegar al arquicerebelo a través también del pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, esta vía sí cumple con las 3 neuronas. Estas son las vías vestíbulo-cerebelosas. Ok, a partir de aquí también todo está bonito. No te confundas, te lo pinté del lado contrario para no recargar el lado derecho. Pero esto está ocurriendo de un mismo lado.
tanto las ganglios cervelosas como las vestíbulos cervelosas. Aquí te las he pintado en naranja, llegando al pedúnculo, pasando por el pedúnculo cerveloso inferior para el que se ve. A partir de aquí, ¿cómo se controla el equilibrio? Primero, debo mantener un circuito reverberante para hacer los ajustes de mis músculos aún dormidos. Ningún músculo está en reposo. Esas son las fibras que del cerebelo vestibulares van de salida por el pedúnculo cerveloso inferior. Y de los núcleos vestibulares se devuelven otra vez a hacer un circuito que reverbera y reverbera y reverbera durante las 24 horas del día, día y noche. La segunda vía sale de los núcleos vestibulares y asciende para mantener en equilibrio los ojos, los músculos de la órbita. Esta vía que sale de los núcleos vestibulares en blanco, te la he pintado, y asciende, constituye el fascículo longitudinal medial, característico para el control del equilibrio de los movimientos de nuestro globo ocular. ¿Qué núcleos debe tocar? Los núcleos encargados, los pares craneales encargados de los movimientos oculares, que son en mesencéfalo el 3, el oculomotor, el 4, el patético troclear, y el 6, el abducen, que lo vemos en puente. No deben olvidar el fascículo longitudinal medial. Y para controlar, vean ustedes, nuestro cuerpo, bajan unas fibras denominadas vestíbulos espinales mediales si lo que quieres extender es la cabeza. Esto va a actuar sobre el cuello inhibiendo los flexores. Tiene una potente acción extensora. Y si lo que quieres es extender y abrir para aumentar la base de sustentación, nuestros miembros y nuestros músculos antigravitatorios, tú utilizas el vestíbulo espinal lateral. Ambos llegan por el funículo anterior a la motoneurona alfa para inhibir los flexores y mantener una fuerte actividad extensora en nuestro cuerpo.